Los militares ucranianos ya tienen experiencia en el uso de combate de los nuevos misiles Flamingo y Ruta, y muy pronto habrá nuevos ataques contra objetivos enemigos. Así lo contó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una reunión con periodistas. Flamingo tuvo uso en combate, Ruta tuvo uso en combate. Estamos haciendo todo lo posible para que este año no probemos solo 1, 2 o 3, sino que lo intentemos de verdad. Vamos hacia ello y creemos que lo lograremos. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, durante una reunión con periodistas. Se han registrado 76 enfrentamientos armados en el frente desde el comienzo del día. Así lo informó el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las situaciones más tensas se registran en las direcciones de Limán, Pokrovsk y Alexandrovka. Para más detalles sobre la situación en la línea del frente, vea el reportaje. Los combatientes de la Unidad Especial Primari y la Dirección Principal de Inteligencia destruyeron en la región de Donetsk 2 estaciones de radar Podlyot y un lanzador del sistema de misiles antiaéreos S-300. Los agentes de inteligencia compartieron en la red las imágenes de la operación especial. Los soldados ucranianos también destruyeron a un grupo de militares rusos y el camión en el que se desplazaban. Mientras tanto, los operadores de drones de la Unidad Prime del 5º Destacamento Fronterizo asestaron golpes precisos a la logística de los invasores en la dirección norte de Slobodanshchina. En particular, fue destruida la posición de los operadores de drones enemigos y se neutralizó uno de los drones FPV. Además, se detectaron y dejaron fuera de servicio automóviles ligeros, tácticos y camiones del enemigo, así como un cuatriciclo que los ocupantes rusos utilizaban para transportar municiones. Al mismo tiempo, en la dirección de Kupiansk, el ejército ruso intentó desplazar las posiciones de las unidades ucranianas en la zona de Peshanovo y Shaikovka. Y en Limán, el agresor atacó cerca de Selenigay, Novoselivka y Drobisheve. En el sector de Pokrovsk del frente, los invasores llevaron a cabo acciones de asalto cerca de Novoekonomichne, Rodinske, Novopavlivka, Kotlin y Dachne. Si hablamos de Pokrovsk en un sentido amplio, el enemigo actuó desde el oeste hacia el norte, cortando la ruta logística. En el sur-suroeste y desde el oeste entró en la ciudad. Desde estas direcciones se están librando intensos combates urbanos. Desde el este, desde Mirnorad, principalmente Mirnorad, desde el este cubre como si fuera un manto en toda esta aglomeración. Y en el noreste, como se sabe, allí hubo una captura de prisioneros enemigos. Las fuerzas de defensa de Ucrania lograron encontrar reservas y ya llevan más de un mes dividiendo la zona en sectores en el área. Esta captura fue de 17 kilómetros. Se logró rodear y destruir la parte norte. Las tropas rusas planearon capturar Pokrovsk hace un año, pero las fuerzas ucranianas frustraron esos planes, infligiendo al enemigo daños graves. Así lo informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Según él, Rusia concentró enormes fuerzas en esta dirección, pero no logró sus objetivos. Zelensky señaló que los rusos intentan convencer al mundo de que Pokrovsk está completamente capturada. Sin embargo, esto no corresponde a la realidad. También informó que, en el primer semestre, las fuerzas ucranianas capturaron a 2.200 militares rusos en el este del país, incluyendo Dobropilia y Pokrovsk. Contra Pokrovsk enviaron tantas fuerzas que Ucrania no puede destinar la misma cantidad en una sola dirección. La proporción es de 1 a 8. Imagínense cuántas fuerzas tienen allí los rusos, pero aún así no han logrado el resultado que planearon. Muestran mapas con Pokrovsk supuestamente capturada, cuentan cómo están en la región de Dnipropetrovsk, cómo ocuparon el 90% del este de Ucrania. Pero eso es mentira. El hecho de que mantengamos Pokrovsk y que ellos estén constantemente posponiendo los planes de su campaña demuestra al mundo que están mintiendo y que vale la pena seguir ayudando a Ucrania. Todo el este, Dobropilia, Pokrovsk, trajeron 2.200 prisioneros rusos. Imaginen cuántos han perdido. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, durante una reunión con periodistas. Las fuerzas de defensa de Ucrania frustraron uno de los ataques más masivos de los rusos en los últimos tiempos en la zona de Dobropilia. El enemigo utilizó cerca de una treintena de vehículos blindados.
Una característica particular del ataque fue el aumento en la cantidad de tanques rusos, según informaron en el primer cuerpo de la Guardia Nacional SOV. Los invasores intentaron dificultar las acciones de las fuerzas de defensa desplazando la maquinaria en pequeños grupos de 4 a 5 unidades por diferentes rutas y en distintos momentos. También contaban con las malas condiciones meteorológicas que dificultan el funcionamiento de los drones. Sin embargo, a pesar de esto, los defensores ucranianos lograron repeler el ataque. Como resultado de un intenso combate que duró más de 6 horas, el enemigo perdió 15 unidades de equipo, en particular 2 tanques y 12 vehículos blindados de combate. La infantería fue eliminada. Con drones FPV, y los soldados de la 33ª Brigada Mecanizada detuvieron el asalto ruso cerca de Vladimirovka, en la región de Donetsk. El enemigo lanzó al menos 6 unidades de equipo con infantería contra la aldea, pero el ataque no tuvo éxito. Las fuerzas de defensa destruyeron un transporte blindado de personal y dañaron otro más. 6 invasores fueron eliminados y otros tantos resultaron heridos. Y en la Crimea ocupada se registran casos de movilización forzada de soldados rusos recientemente licenciados. Se trata en particular de militares que han demostrado un buen desempeño, pero que tras la desmovilización se niegan a firmar contratos nuevamente. Quieren reclutar a la mayor cantidad posible personas militares, es decir, mantener esa ventaja en personal en el frente. Nuevamente usted mencionó las reservas, más de 2 millones. Han ajustado su legislación y están reclutando a estas personas porque no tienen suficientes. Ahora, en cuanto a los llamamientos que hubo antes en primavera y otoño, el servicio militar obligatorio, así llamado entre su juventud, esto significa que la legislación ha sido modificada y que se están rechazando llamadas durante todo el año, es decir, para que se reciban y se realicen constantemente. En las últimas 24 horas, 1.060 ocupantes rusos fueron eliminados por las fuerzas de defensa. De este modo, según los datos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las pérdidas militares totales de Rusia desde el inicio de la guerra a gran escala ya han superado el 1.138.000 personas. Además, en la víspera, los defensores ucranianos destruyeron 6 tanques rusos, 28 vehículos blindados y 8 sistemas de artillería. También fueron destruidos 2 sistemas de lanzacohetes múltiples rusos y 134 unidades de vehículos automotores y equipo especial del enemigo. La Comisión Europea planea involucrar a Ucrania en los programas espaciales europeos. En particular, propone unirse al programa de comunicaciones gubernamentales por satélite de la Unión Europea. Así lo informó el portavoz de la UE para Asuntos de Defensa, Thomas Rechnier. Y cabe señalar que ya en marzo de este año, la red de satélites europeos se consideraba una especie de alternativa a Starlink. Esto ocurrió tras la declaración del multimillonario estadounidense Elon Musk sobre la posible desconexión de Ucrania de estos satélites. Nos esforzamos por involucrar plenamente a Ucrania en el programa de comunicaciones gubernamentales por satélite de la Unión Europea. ¿Por qué es importante esto? Porque la defensa y el espacio están estrechamente relacionados. Ya hemos integrado completamente a Ucrania en nuestros programas de defensa. Ahora es el momento de hacer lo mismo en el ámbito espacial. La incorporación de Ucrania a este programa garantizará una comunicación espacial segura. Esto es vital para la competitividad de Ucrania, para el país en su conjunto y para sus ciudadanos. Rusia lleva a cabo ataques sistemáticos con drones contra objetivos civiles en Ucrania, así como la deportación de la población en los territorios temporalmente ocupados. Esto constituye un crimen de lesa humanidad y crímenes de guerra. Así lo afirma el informe de la Comisión Internacional Independiente de la ONU para la Investigación de Violaciones en Ucrania. La comisión determinó que los rusos atacaron repetidamente objetivos civiles, en particular a lo largo de la orilla derecha del río Dnieper. Las pruebas recopiladas demuestran que los ataques regulares de las Fuerzas Armadas rusas con drones de corto alcance contra civiles en las zonas cercanas al frente provocaron numerosas muertes y heridas, una destrucción a gran escala y crearon condiciones que obligaron a miles de personas a huir. La comisión llegó a la conclusión de que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad, asesinatos y desplazamiento forzado de la población. Estos ataques estuvieron dirigidos contra la población civil, viviendas, puntos de distribución de ayuda humanitaria e infraestructuras energéticas críticas.
Incluso los rescatistas fueron alcanzados por los ataques, incluidos vehículos de ambulancia y brigadas de bomberos, a pesar de su protección especial según el derecho internacional humanitario. Muchos ataques se llevaron a cabo repetidamente contra los mismos objetivos, según el informe de la Comisión Internacional Independiente de la ONU para la Investigación de Violaciones en Ucrania. El acuerdo sobre metales de tierras raras y minerales críticos fue firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Los países planean fortalecer la cooperación económica y política. Además, el documento debe ayudar a los países a asegurar el suministro de minerales críticos, según se indica en la declaración de la Casa Blanca. Al igual que Estados Unidos, Japón necesita un suministro estable mientras China, un importante productor de tierras raras, endurece los controles de exportación y amenaza los suministros mundiales. Al mismo tiempo, Japón importa alrededor del 70% de metales de tierras raras. De China, exactamente. El 30 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con el líder chino Xi Jinping, al margen de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur. Esta es su primera reunión desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Las partes tienen una amplia gama de temas que discutir. Esto incluye el comercio y también las relaciones internacionales. Mi colega estaba tratando de determinar cuáles serían los temas principales de las negociaciones. Irina Yasupova. La reunión entre los líderes de Estados Unidos y China ya ha sido interrumpida varias veces. Los expertos dicen que la razón es la guerra comercial iniciada por Washington. Pekín respondió del mismo modo a las duras declaraciones y medidas de la Casa Blanca, y ahora, a juzgar por las declaraciones de ambas partes, la tarea mínima en la reunión entre Trump y Xi es suavizar las acciones hostiles que los países han tomado recientemente. Sí, por supuesto tendrán que hacer concesiones. Creo que nosotros también. Les impusimos aranceles del 157%. No creo que eso sea aceptable para ellos y quieren reducirlos. Y nosotros queremos ciertas cosas de ellos y creo que eso será muy bueno. China anunció amplias restricciones a la exportación de elementos de tierras raras y tecnologías relacionadas. Son necesarios para la producción de electrónica, equipo militar y vehículos eléctricos. Y dado que la República Popular China controla el 90% del procesamiento de estos metales, tal decisión ha causado una gran preocupación, tanto en Estados Unidos como en Europa. En respuesta, Donald Trump estableció como fecha límite el 1 de noviembre para imponer aranceles adicionales a los productos chinos. Si a esto se suman los aranceles ya existentes, el comercio entre ambos países podría detenerse por completo. Se espera que los temas relacionados con la tecnología y el comercio sean los principales en la agenda, ya que la Casa Blanca busca presionar a China para que suavice la amplia expansión del control sobre la exportación de metales de tierras raras anunciada a principios de este mes. Xi Jinping y sus funcionarios insistirán en que se reduzcan los controles de Estados Unidos sobre el acceso de China a las tecnologías avanzadas estadounidenses, según una publicación de CNN. Estados Unidos ya ha firmado una serie de acuerdos con 4 países del sudeste asiático sobre el comercio en el contexto de las restricciones a la exportación de elementos de tierras raras impuestas por China, informa Reuters. Donald Trump, en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, firmó acuerdos comerciales bilaterales con Malasia y Camboya y acuerdos marco con Tailandia y Vietnam. Otro tema importante en las negociaciones con la parte china será el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania. La semana pasada, Estados Unidos impuso sanciones contra los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil, y ya 4 empresas estatales chinas han suspendido la compra de petróleo ruso por vía marítima. Si esta tendencia continúa, será un golpe doloroso para el potencial económico y militar del Kremlin. Bueno, realmente me gustaría que China nos ayudara con Rusia. Hemos impuesto sanciones muy serias contra Rusia. Creo que estas sanciones serán muy duras y muy notables, pero me gustaría que China nos ayudara. Tengo una muy buena relación con el presidente Xi Jinping. Nos reuniremos, tendremos una buena reunión. El representante de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, considera que la participación de China en la presión conjunta sobre Rusia será un paso importante que ayudará a detener el derramamiento de sangre. Después de todo, las sanciones y la fuerza son lo único que entiende el agresor. Y precisamente desde esas posiciones es desde donde hay que hablar con él.
Es evidente que esta reunión será decisiva en este asunto. Saben, ahora los chinos compran demasiado petróleo y gas ruso. Están suministrando demasiadas tecnologías de doble uso a los rusos para que puedan continuar esta guerra, ya sean piezas para drones u otras tecnologías. Trump tiene toda la razón al ejercer presión económica sobre Rusia. China debe unirse a Estados Unidos, y nuestros otros aliados deben alzar su voz y decir que esta guerra sin sentido debe terminar. Durante su gira por Asia, Donald Trump tampoco descartó una reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Según el presidente estadounidense, está abierto al diálogo si se trata de reducir la tensión nuclear en la península de Corea. Por cierto, si estas negociaciones al más alto nivel entre Washington y Pyongyang finalmente se llevan a cabo, será su cuarta reunión personal. La primera después del regreso de Trump a la Casa Blanca. Irina Yusupova para el canal de televisión Freedom. Debido a las nuevas sanciones de Estados Unidos, la compañía petrolera rusa Lukoil anunció su intención de vender sus activos internacionales. En una declaración oficial en el sitio web de la corporación se afirma que las ventas se realizarán en el marco de una licencia emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU. Si es necesario, Lukoil tiene la intención de solicitar una prórroga de la vigencia de la licencia. Ya han comenzado a considerar las propuestas de posibles compradores. Las refinerías indias han suspendido la compra de petróleo ruso tras las nuevas sanciones de Estados Unidos. Así lo informa Reuters, citando fuentes anónimas. Las compañías de refinación de petróleo están esperando aclaraciones del gobierno y de los proveedores, mientras que parte de los pedidos ya reservados. Los lotes relacionados con estructuras que han sido sancionadas han sido cancelados. Según la Agencia Internacional de Energía, en los primeros 9 meses de este año, la India compró casi 2 millones de barriles diarios, petróleo ruso. Esto representa el 40% del volumen total de exportaciones de Rusia. Bulgaria desempeñará un papel clave en el suministro de municiones para Europa y la OTAN. Hoy, una empresa de defensa búlgara y el gigante europeo Rheinmetall firmaron un acuerdo para la construcción de una fábrica. Esta producirá pólvora y municiones, en particular proyectiles de artillería de calibre 155 milímetros. El costo total de este proyecto es de 1.000 millones de euros. En el Ministerio de Economía de Bulgaria declararon que la nueva empresa es importante no solo para el país, sino también para Europa, en general, ya que la región busca modernizar sus capacidades de defensa tras la invasión rusa a Ucrania. Los países bálticos se han convertido en un campo de pruebas para la guerra híbrida de Rusia, así lo declaró el ministro del Interior de Estonia, Igor Taro, en una reunión de ministros responsables de la seguridad interna de la Unión Europea. Y según él, la región báltica enfrenta una serie de amenazas. Se trata de drones rusos, violaciones del espacio aéreo y ataques a infraestructuras críticas. Así, está convencido el ministro, Moscú está poniendo a prueba la resiliencia de los países ante amenazas híbridas. Les recuerdo que, la víspera, Lituania cerró completamente la frontera con Bielorrusia debido a incidentes con globos meteorológicos en el espacio aéreo del país. Además, Vilna declaró que el ejército de Lituania comenzará a derribar los globos aerostáticos que ingresen desde el territorio del país vecino. Por su parte, Lukashenko calificó el cierre de la frontera de Lituania con Bielorrusia, cito, como una locura fraudulenta. Según él, de este modo, Vilna supuestamente quería sabotear la celebración de la Conferencia Internacional sobre Seguridad Euroasiática en Minsk. Y para ello, supuestamente, inventó, cito de nuevo, un pretexto insignificante. Los globos aerostáticos, dijo Lukashenko. Agregó que el despliegue en Bielorrusia del complejo de misiles ruso Oreshnik es una respuesta a la supuesta escalada en la región y a las amenazas modernas. En Estados Unidos reconocen que el acercamiento entre Rusia y Corea del Norte amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así lo informa el medio Kyiv Post, citando a un alto funcionario del Departamento de Estado de EU. Según sus datos, la política de Washington respecto a Pyongyang sigue siendo la misma y está centrada en la desnuclearización de Corea del Norte. Evidentemente, la visita a Moscú de la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, tiene como objetivo fortalecer la alianza entre la RPDC y Rusia.
Durante su encuentro con ella, el dictador Putin declaró que las relaciones bilaterales entre Rusia y Corea del Norte avanzan según lo previsto. Les recuerdo que el año pasado Putin y Kim Jong-un firmaron un acuerdo de asociación estratégica. Este acuerdo prevé la defensa mutua. Corea del Norte, en particular, ha proporcionado a Rusia municiones de artillería, misiles y más de 10.000 militares para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania. Anteriormente, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur informó que alrededor de 2.000 militares norcoreanos han muerto en la guerra contra Ucrania. Otro amigo del Kremlin, Víktor Orbán, hizo otra declaración controvertida. El primer ministro húngaro asegura que la UTIL, el uso de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania, podría llevar a una guerra entre Europa y Rusia. Así lo escribió en las redes sociales. Al mismo tiempo, Orbán insiste en negociaciones directas entre Europa y el agresor. De lo mismo habló también el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, en la Conferencia Internacional de Minsk sobre Seguridad Euroasiática. En ese momento declaró que Budapest está dispuesta a convertirse en una plataforma para las negociaciones entre Occidente y Rusia. Más detalles sobre esto los contará mi colega Larisa Petruk. Víktor Orbán planea crear una alianza informal antiucraniana en la UE, escribe Politika. Así lo contó al medio el director político del primer ministro de Hungría, Balázs Orbán. Según él, el jefe del gobierno húngaro quiere coordinar acciones con Andrej Babiš, cuyo partido populista de derecha ganó las elecciones parlamentarias en Chequia, y con su colega eslovaco Robert Fico. La idea consiste en coordinar posiciones antes de la cumbre de la UE y celebrar reuniones preliminares de los líderes. Aunque una alianza política sólida aún está lejos de concretarse, su formación podría dificultar considerablemente los esfuerzos de la UE para brindar apoyo financiero y militar a Ucrania. La alianza del Grupo de Visegrado se fracturó tras el inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania, ya que Polonia adoptó una postura agresiva hacia Moscú, mientras que Hungría tomó la opuesta. La nueva alianza de Visegrado estará compuesta por 3 miembros, no por 4. El actual primer ministro de Polonia, de centroderecha, Donald Tusk, mantiene firmemente posturas pro-ucranianas y es poco probable que forme cualquier alianza con Orbán. De la publicación de Político. Orbán también se opone a la decisión de la Unión Europea de renunciar por completo a los recursos energéticos rusos. Budapest sigue comprando gas y petróleo a Rusia e insiste en la continuación de los suministros. Y aunque el gobierno afirma que el país no tiene alternativa debido a sus características geográficas, en realidad esto no es así. Croacia está dispuesta a ayudar a Hungría y ha ofrecido importar petróleo a través del oleoducto Adriático. La política de Orbán es criticada tanto en Bruselas como en Washington. El representante de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, subrayó que la Casa Blanca espera de Budapest pasos concretos para rechazar los recursos rusos. Por su parte, Orbán declaró que buscará formas de eludir las sanciones estadounidenses y que en un futuro próximo quiere discutir la situación con el presidente Donald Trump. Si tenemos que pagar más, incluso el doble, por el petróleo y el gas, no podremos trasladar estos gastos a la gente, con los actuales precios reducidos de los servicios públicos. Por eso, quienes quieren una reducción en el costo de los servicios públicos deben defender el derecho de Hungría a comprar petróleo y gas a Rusia, o al mismo precio que Rusia o más barato. Este juego aún no ha terminado. Las sanciones contra algunas compañías petroleras rusas realmente están en vigor. Estamos trabajando en cómo eludir estas sanciones. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, fue aún más lejos. No solo participó en la Conferencia Internacional de Minsk sobre Seguridad Euroasiática, sino que también comenzó su intervención hablando en ruso de manera demostrativa, haciendo un llamado, cito, a reanudar la cooperación internacional. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría también declaró la disposición de Budapest a ofrecer una plataforma para las negociaciones entre Rusia y Occidente. En Europa están indignados tanto por la negativa de Hungría a cumplir con el régimen de sanciones contra el país agresor, como por los contactos directos con Moscú y Minsk. El apoyo a Ucrania es de importancia crítica. Precisamente a esto están dirigidos todos nuestros esfuerzos. Como prueba de ello, hemos adoptado el 19º paquete de sanciones contra Rusia. Las decisiones sobre sanciones, como siempre, se toman por unanimidad y Hungría participó en esto. Necesitamos unidad respecto a los sujetos que llevan a cabo amenazas híbridas de ataque contra Ucrania.
contra nuestros vecinos, y sujetos como Rusia o Bielorrusia. De manera proporcional al aumento de la retórica antieuropea y antiucraniana en Hungría, disminuye el índice de respeto al Estado de Derecho. Así lo indica el informe del World Justice Project. La tendencia es la más desalentadora entre todos los países miembros de la UE y muy característica de los aliados de Budapest. El país, encabezado por el líder de derecha Víctor Orbán, recibió una calificación de 0,5 de 1,0. Este es el índice más bajo de respeto al Estado de Derecho entre los 27 miembros de la Unión Europea, y es 0,02 menos que en 2024. Solo Eslovaquia ha mostrado una caída más pronunciada en su calificación dentro del bloque. En Rusia se ha registrado la mayor caída general, en el periodo de 2024 a 2025, entre todos los países analizados en la publicación de Político. Ni un solo euro debe ser pagado a un país que no respeta el principio del Estado de Derecho, declaró la ministra de Asuntos de la Unión Europea de Suecia. Jessica Rosencrantz está convencida de que la Unión Europea, con Ucrania como miembro, será más segura. Y sobre Budapest, que actúa en contra de la política europea, es necesario ejercer más presión.